En la clase de hoy vamos a ver factoreo. Factorizar un polinomio es justamente transformarlo en un producto de dos o más polinomios primos. Transformar una expresión algebraica en una multiplicación de polinomios reducidos. Y hay varios procedimientos que permiten hacerlo. Uno de ellos, el primero que vamos a ver, es el factor común. Y para eso vamos a empezar a analizar el siguiente ejemplo. El factor común tiene mucho que ver con la propiedad distributiva de la multiplicación. Es más, analicemos el ejemplo. Podemos expresar el área de esta figura de dos maneras distintas. Por ejemplo, tenemos un rectángulo en el cual, al estar seccionado en dos partes, supongamos esta es un sector de nuestro rectángulo. Esta área puede expresarse como la multiplicación de la base por la altura. La base está formada por dos segmentos, el segmento M y el segmento N. Es decir, yo podría sumar la medida de M más la medida de N diciendo que este es el largo del rectángulo y multiplicarlo por la altura. Es decir, nos quedaría la expresión M más N por P. La multiplicación de estos sectores que estoy sombreando en este momento nos da el área de todo el rectángulo. Otra manera de hacerlo es teniendo en cuenta cada uno de los segmentos. Por ejemplo, si separo nuestro rectángulo en dos partes, puedo observar que aquí, en el primer rectángulo, el área de la figura más grande es la multiplicación de M por P. Y el área de la figura más pequeña es la multiplicación de N por P. Como ustedes ven, sumar las dos áreas del rectángulo más grande y del rectángulo más pequeño es lo mismo que si contemplásemos una sola área. La propiedad distributiva nos permite hacer tal actividad. Si nosotros distribuimos M por P, nos quedaría el producto de la primera área y N por P, el segundo producto que sería NP. Al sumar las dos áreas nos da exactamente la misma solución porque estamos hablando del mismo rectángulo. Esta igualdad, que expresa la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, nos da su aplicación en un sentido contrario y se llama extracción de factor común. Al aplicar la propiedad distributiva, vemos que el valor de P se encuentra contemplado en los dos términos, repetido en los dos términos. Es un valor común en los dos términos. El factor común justamente es P, por lo que antes de aplicar la propiedad distributiva, P sería el factor común de la suma de M más N. Miremos otro ejemplo y miremos la definición. El factor común es un monomio que se forma con el divisor común mayor de los coeficientes del polinomio y la variable elevada al menor de los exponentes. Miremos ahora qué es lo que quiere decir. Factor común justamente es encontrar en una expresión algebraica, por ejemplo, esta expresión que tiene tres términos, ¿cuál sería el divisor común a todos estos coeficientes? El divisor común mayor. Si ustedes se fijan, 24, 18 y 12 se puede dividir entre 2. También se podría dividir entre 3. Y también se puede dividir entre 6. El mayor de todos
ese va a ser el que va a formar parte de nuestro factor común. Ninguno de los dos anteriores. Tiene que ser el que sea más grande. Porque 24 se puede dividir entre 6, 18 se puede dividir entre 6 y 12 se puede dividir entre 6. La variable que vamos a usar tiene que ser la que se encuentra repetida en los tres términos de la expresión algebraica con la de menor exponente. Como ven, aquí la x es la variable que se encuentra en los tres términos. La que tiene menor exponente sería x a la tercera. Entonces, mi factor común estará formado por el divisor común mayor y x a la tercera, que es la variable con menor exponente. Ahora bien, ¿cómo hacemos para encontrar los términos que van dentro de nuestro paréntesis? Tenemos dos opciones. Una es con un procedimiento matemático y otra es de manera razonada. Por ejemplo, yo puedo razonar 24x a la quinta si divido entre 6x a la tercera, 24 dividido entre 6 me queda de 4. X a la quinta dividido entre x a la tercera, desaparece esta x y me queda aquí x al cuadrado. 4x al cuadrado va a ser el primer término. Al aplicar la propiedad distributiva, vuelvo a obtener el primer término de mi expresión algebraica. 6 por 4, 24. X a la tercera por x al cuadrado, x a la quinta porque se sumaban los exponentes. Puedo ir haciendo las divisiones y verificando con la distributiva a fin de no cometer errores. Ahora bien, dividiremos 18 x a la tercera entre 6x a la tercera. Lo voy a poner en el cálculo auxiliar para que vean lo sencillo que puede llegar a ser. 18x a la tercera dividido entre 6x a la tercera. 18 dividido entre 6 me queda de 3 como coeficiente. X a la tercera dividido entre x a la tercera se restan, 3 menos 3 te queda 0 porque tenemos propiedades de división. Como queda x a la 0, x a la 0 es 1, entonces no lo anotamos. Desaparece nuestra parte literal, porque x elevado a la 0 es igual a 1. Y 1 multiplicado por 3 nos queda 3. Mentalmente, 18 dividido entre 6 de 3, x a la tercera dividido entre x a la tercera, resto exponentes, 3 menos 3, 0, no anotamos. Verificamos. 6 por 3, 18. Este tiene parte literal y este otro número no tiene parte literal, entonces nos queda 18x a la tercera. Así como hemos hecho mentalmente, podemos efectuar el que sigue. Dividamos 12 dividido entre 6 de a 2. X a la cuarta dividido entre x a la tercera, se resta exponente, 4 menos 3, 1. 2x es nuestro común. Como es negativo, llevará el signo que corresponde. Verifico. 2 por 6, 12. X a la tercera por x a la primera me queda x a la cuarta. Se corresponde con lo que estoy haciendo. Voy aplicando el factor común a medida que voy verificando si los resultados que voy obteniendo son correctos. El ejercicio B, en el que aparece una fracción, procede de igual manera, pero quizás un poco más sencillo si puedo pensar en todos los términos y ver qué factor es el que se repite o el que está contenido en los numeradores por un lado y en los denominadores por otro. Como pueden observar, la fracción 12, 25, 28 quintos y 8 quintos, en el numerador 12, 28 y 8, el divisor común mayor es el 4. Todos estos números se pueden dividir entre 4. Entonces he obtenido el factor común del numerador.
En el denominador tengo 25, 5 y 15. Obviamente se pueden dividir todos entre 5. Están contemplados en la tabla del 5. Entonces, nuestro coeficiente del factor común va a ser 4/5. ¿Cuál variable es la que voy a utilizar? La que tiene menor exponente, x a la cuarta. Y es aquí donde empiezo a proceder. 12 dividido entre 4, 3. 25 dividido entre 5, 5. X a la séptima dividido x a la cuarta, se restan exponentes, 7 menos 4 es 3. Me queda 3/5 x a la tercera. Del mismo modo, resuelvo el otro. 28 dividido entre 4 de 7. 5 dividido entre 5 de a 1, que nunca se anota. Por eso no está escrito en esta parte. X a la quinta dividido entre x a la cuarta, me queda x a la primera, que el 1 tampoco se anota y está anotado en nuestro ejercicio. Como es positivo, llevará el signo positivo. Ahora voy a hacer el último término. 8 dividido entre 4 me queda de a 2. 15 dividido entre 5 me queda de 3. X a la cuarta dividido entre x a la cuarta me da x a la 0, que es igual a 1, entonces no se anota. Como es negativo el último término, llevará el signo que corresponda, que es negativo. Entonces, es aquí donde aparece nuestro factor común y dentro del paréntesis los términos que corresponden a la expresión de un polinomio reducido. Factoriar significa transformar una expresión algebraica en un producto. El objetivo es este, que de sumas y restas de un polinomio yo pueda transformarlo en un producto. Si no hemos logrado escribirlo como producto, no hemos factoreado. Ese tiene que ser nuestro objetivo fundamental. Miremos otros ejemplos. Aquí tenemos 3 por 2p más 5q. Este ejercicio está ya factoreado. Lo que hemos hecho aquí es aplicar la propiedad distributiva. 3x por 2p, nuestro primer término, y 3x por 5q, nuestro segundo término. Resolvemos 3 por 2, 6. X por P, XP, porque no lo puedo trabajar porque no tiene la misma parte literal. 3 por 5, 15. X por Q, XQ, porque no lo puedo resolver ni sumar exponentes porque no tengo la misma parte literal. Hemos aplicado la propiedad distributiva a partir de un producto de dos expresiones algebraicas, donde el 3x es el factor común del término 2p más 5q. Miremos en el siguiente ejercicio. Aparece 16a al cuadrado más 4b más 12c al cubo. Voy a mirar los coeficientes, 16, 4 y 12. El máximo número por el cual puedo dividir estos valores, 4, 12 y 16, es el 4. La parte literal que voy a escribir en mi factor común es nula. No hay parte literal que se contemple, que se repita. No es común el A en ninguno de los otros términos, ni el B en ninguno de los otros, y el C tampoco. Entonces, mi factor común en este caso solamente es el 4. 16 dividido entre 4 es de 4. Entonces, al interior de mi paréntesis va a quedar el 4. 4 por 4, 16. Como 4 lo multiplica a toda la expresión, al 4a al cuadrado, entonces me quedará 16a al cuadrado, que es el primer término de la expresión. Luego, 4 por b quedará 4b. Y 4 por 3c al cubo me quedará 12c al cubo, porque el 4 está multiplicando a todo. Esto es como para verificar. ¿Cómo obtengo el 13 al cubo? Dividiendo el
término de mi expresión algebraica, 12c al cubo, contra el factor común. 12 dividido entre 4 me queda de 3. Como las letras no se pueden anular, me queda 3c al cubo, simplificando. En este ejercicio hacemos lo mismo. Me fijo en los coeficientes entre 12 y 10, el factor común, el máximo, en este caso es 2. Y la letra que se repite en los dos términos es la A, por lo que mi factor común es 2A. Para encontrar los términos de adentro del paréntesis, lo que haré es 12A al cuadrado dividido entre el factor común que acabo de encontrar, que es el 2, porque el 2 es el que se repite, y la A, entonces lo divido y obtengo el término que va dentro del paréntesis. 12 dividido entre 2 me queda de 6. A la segunda restado contra A la primera, esta desaparece y me queda 6 a la primera. A la primera nunca se anota. Del mismo modo voy a proceder para encontrar el segundo término. 10AB. 10AB. Voy a hacerlo bien al 0. Dividido entre el factor común 2A. 10 dividido entre 2 me queda de 5. A a la 1 dividido entre A a la 1, como tiene el mismo exponente, 1 menos 1, 0, desaparece la A, pero el B queda. Entonces me quedaría 5B como término dentro del interior del factor común 2A. Este ejemplo les queda para mirar a ustedes y razonarlos solitos, del mismo modo en el que hemos trabajado los 3 ejemplos anteriores. Los ejercicios que se proponen son, en primera instancia, expresar el área sombreada de las figuras de dos maneras distintas. No se notan en los dibujos el área sombreada, por lo que les voy a marcar ahora. El área sombreada en este caso sería de todos los rectángulos como una sola zona, y se les pide que justamente, así como hemos trabajado el ejemplo anterior, lo trabajan a este. ¿Qué significa esto? El rectángulo completo o el rectángulo seccionado. Vamos a trazar con esta libreta. Perdón, vamos a deshacer, la hacemos de nuevo. El rectángulo, en este caso seccionado en dos partes. Si podemos mirar, aquí vamos a borrarlo y vamos a ponerlo bien. Ustedes se fijan, ven que tenemos la altura del rectángulo es C, el largo en este caso es B, entonces el área de este sector sería C por B o B por C, como ustedes quieran. Y el área de este sector tendría ya que razonar cuánto es. Si ustedes se ponen a analizar y ven que toda esta medida es A, toda esta medida es A, y esta medida es B, como lo indica la figura, este pedacito será la resta del más grande contra el más chico. Vamos a hacerlo con números para que lo entiendan mejor. Si esto vale 10 y esto, supongamos, valdría 7, este no queda otra que ser 3, 10 menos 7, porque es la resta del mayor menos el menor. Eso es lo que acabo de decir. Entonces, algebraicamente, si lo tengo que trabajar, entonces estaríamos en presencia de que este sector, esta medida, sería la dimensión mayor A menos la dimensión menor, que es B. Vamos al ejercicio A. Una manera de expresar el área 1 sería
del área del primer rectángulo, vamos a ponerle el área del dibujo A sub A, llamándole A este, sería sumar el área 1 más el área 2. ¿Qué significa eso? El área 1 más el área 2. El área 1, como habíamos dicho, es multiplicar B por C. La multiplicación de B por C. Y el área 2 sería multiplicar esta medida, que es la medida mayor menos la menor, es decir, A menos B, todo eso multiplicado por el valor C. Como ven, el factor que se repite es la altura. El factor común en todo es C. Por lo que aquí vamos a trabajar la otra manera de calcular el área, tomando en cuenta toda la dimensión del rectángulo. Voy a sombrearlo con este otro color, todo el largo de nuestro rectángulo por el alto, y hacerlo como si fuese una sola figura y no dos seccionadas como recién. Es decir, toda esta medida me queda igual al valor A multiplicado por C. Verifiquemos entonces si se nos cumple que estas expresiones sean iguales. Resolvamos. A por C nos queda AC. B por C nos queda BC. Aquí, si aplico la propiedad distributiva, me queda A por C, AC, más por más AC. B por C me queda BC, menos por más, menos. Si ustedes se fijan, tengo más B por C y menos B por C. Como este es positivo y este es negativo, se anula. Entonces, de los dos lados de la igualdad queda exactamente lo mismo. A por C es igual a A por C. AC igual a AC. Hemos expresado el área del rectángulo de dos maneras diferentes, seccionándola en dos áreas o contemplando el área sola de la figura en el ejercicio A. Del mismo modo, y quizás hasta una manera más sencilla, ustedes van a trabajar el ejercicio B. El ejercicio siguiente, el ejercicio 2, se les pide que supriman los paréntesis y que escriban la expresión equivalente más sencilla. Estas actividades están a los fines de ir repasando un poco los contenidos vistos anteriormente. Por ejemplo, suprimir los paréntesis cuando hay una multiplicación, el modo más rápido de hacer es aplicando la propiedad distributiva. Cuando hay expresiones algebraicas en las que no puedo sumar A más 1 porque no conozco el valor de A, la forma inmediata es haciéndolo con propiedad distributiva. Trabajemos el primer ejercicio. 3 por A, 3A. 3 por 1, 3. Más por más, más. Resolvamos ahora el siguiente. 2 por A, 2A. Menos por más, menos. 2 por 4, 8. Menos por más, menos. Cuando tengo una suma, me fijo cuáles son las partes literales que se repiten o que son semejantes y agrupamos. 3A menos 2A es igual a 1A, porque trabajábamos con los coeficientes. Es como decir 3 caramelos menos 2 caramelos es un caramelo. Aquí estamos repasando contenidos de sumas y restas. Más 3 menos 8 nos queda menos 5.
Nuestra primera solución sería una A menos 5. No podríamos sumar porque no tengo términos semejantes. Es decir, esto tiene parte literal y el segundo término no tiene, por lo cual queda indicada de esta manera el ejercicio. Podríamos mirar el ejercicio D. El ejercicio D nos pide resolver y más 2 por y menos 1. Aplicamos la propiedad distributiva doblemente y por los dos términos y 2 por los dos términos. Repasando un poquito, y por y nos queda y al cuadrado, porque se sumaban los exponentes. 1 más 1 es 2. Y por 1 es una y el 1 adelante nunca se anota. Más por menos, menos y. 2 por y sería 2y. Más por más que tiene la y nos queda positivo. 2 por 1 es 2. Más por menos, menos. Como verán, vamos a agrupar los términos semejantes. Aquí solamente tengo como término semejante a los que tienen la misma, en este caso, parte literal con el mismo exponente. Y cuadrado quedará como está. Resolveré 2y menos 1y. 2 menos 1 es 1y, positivo porque lleva el signo del mayor. El 1 nunca se anota y está como coeficiente. Y el menos 2 no lo puedo trabajar porque no tengo ningún término semejante a esta expresión. Se les pide que retomen estos ejercicios aplicando las propiedades distributivas y trabajando con los coeficientes de modo de repaso, para poder también trabajar de forma más sencilla el caso de las factorizaciones que vemos a continuación. Se les pide que completen las siguientes factorizaciones. Para ello, tengo que tener en cuenta las actividades. Miren, por ejemplo, el ejercicio A. Tengo 4x menos 8x cuadrado más 12 por algo igual. Al no haber ningún símbolo aquí, se supone que hay un por. Se supone que aquí está nuestra expresión algebraica. En este término, como verán, tengo la expresión algebraica separadas por sumas y restas. Y en la segunda parte de la igualdad, en el segundo miembro, ya tengo mi expresión algebraica separado por una multiplicación. El por nunca se anota y al haber un paréntesis, el primer valor es el factor común que al aplicar la propiedad distributiva a los tres términos que tengo dentro del paréntesis, no me permite llegar a la expresión original. Miremos un poquito. 4 por 3, 4x por 3x al cuadrado, si ustedes resuelven la primera distributiva, obtendrán como resultado 4 por 3, 12, x por x al cuadrado, x a la tercera. 12x a la tercera. Al hacer la segunda distributiva, si ustedes se fijan, 4x por quién voy a tener que multiplicar para que, multiplicado este término menos x por 4, me dé el valor que corresponda. Como ustedes tienen una x aquí a la primera y aquí tienen una x a la primera por x a la primera, me queda x a la segunda. Me queda x a la segunda. ¿Qué número tiene que estar aquí para que se corresponda con el 8x a la segunda? Ni más ni menos que el 2. 4 por 2 me da el 8 y negativo. Entonces miren cómo vamos armando el
el polinomio o la expresión algebraica de modo que se vaya correspondiendo con lo que nos da en la primera parte o en el primer miembro de la igualdad. ¿Qué número es el que tengo que colocar aquí para que el resultado sea exactamente el mismo? 4 por cuánto para que me dé 4. Supongo que ya lo han pensado y saben que el resultado, el número es el 1. 4 por 1 me da 4. ¿Qué parte literal tiene que tener para que al multiplicar x por algo me dé solamente x? Obviamente que nada. X a la 0. Y x a la 0 nunca se anota. Entonces 4x por 1 me quedará 4x. Por lo que más por más me queda más. Como verán, voy trabajando la solución al costado para al final completar la parte que me queda. Aquí va completada con el x a la tercera. Este ejercicio que estamos haciendo de modelo me sirve para pensar y razonar todos los ejercicios que tienen a continuación. Todos pensados desde el mismo lugar. En este caso hay un por al cual el factor común está multiplicando y se va obteniendo la expresión algebraica. Como verán, aquí ya tienen una ayuda. Aquí tienen también otra ayuda. ¿Qué número tiene que estar aquí? ¿Qué número tendrá que estar aquí y aquí? ¿Y cuál sería el factor? Si ustedes se ponen a pensar, podrán descubrir qué variable, qué letra, qué parte literal y qué número. La expresión máxima que figura es x a la tercera, en este caso. Entonces, ¿qué parte literal tendrá que tener? El número o el factor que yo ponga aquí. Y para que me dé 8, ¿qué número tendrá que tener en este caso para que al hacer el producto del primero por el segundo término, por ejemplo, me dé ese valor? Entonces, podríamos pensar de esa manera para poder resolver. Si yo colocaría 4, 4 por 2 es 8. 8 ¿con qué valor tendría que estar aquí para que al multiplicarlo me dé 8x al cuadrado? Obviamente que voy a tener que tener un x al cuadrado aquí, porque 4x al cuadrado por 2 me da 8x al cuadrado. Ahora bien, 4x al cuadrado por 5x a la tercera, ¿cuánto me da? Y, por otro lado, 4x al cuadrado por 3x, ¿cuánto me da? Les queda de tarea esta resolución para que ubiquen las dos soluciones posibles que podrían ir en este lugar o en este lugar, teniendo en cuenta que aquí solamente falta el coeficiente y aquí falta todo, tanto el número como la parte literal. El ejercicio siguiente les pide o les propone que coloquen una x a los polinomios correctamente factorizados y que se pongan a analizar si es correcto lo que tenemos. Una estrategia sencilla para hacer, por ejemplo, tomemos este último, es justamente hacer la propiedad distributiva lo más inmediato posible y ver si se corresponde para ver si está correctamente factorizado. 5x por 1, 5x, lo tengo aquí.
5x por 3x me queda 15x a la tercera, porque son como sumo los exponentes, lo tengo aquí. Y 5 por 4, 20, 20x al cuadrado, más por menos menos, entonces me queda menos 20x al cuadrado. Este polinomio está correctamente factorizado. Esta expresión que era suma y resta la han transformado muy bien en la multiplicación, porque al hacer la distributiva, tanto los signos como los números o los coeficientes se corresponden con la expresión, por más que estén desordenados. De este modo pueden trabajar todos los ejercicios. O si no, por ejemplo, pensar, tengo dos términos. ¿Cuál es el número que se repite en los dos términos? El 1. Y el 1 nunca se anota. El número es el común para los dos. ¿Cuál es la parte literal o la letra que se repite? La X. La que tiene menor exponente es X. Ahora bien, para que me dé X al cubo, obviamente aquí tengo que tener X al cuadrado. X por X, X al cubo. Menos, porque lleva un signo menos, y este X a la primera por 1 me vuelve a dar la misma X. Entonces, para que esté correctamente factorizado, yo tendré que tener X al cuadrado menos 1. Y aquí no tengo eso. Tengo al revés, tengo el 1 positivo y la X negativa. Este no está correctamente factorizado, por lo que no debo marcarlo con cruz. Miremos el ejercicio que sigue. Aplicar factor común. Analicemos los más complejos. Nos fijamos en el numerador 3, 1 y 2. No hay ningún divisor común, entonces mi factor común será 1 en el numerador. 2, 3 y 1. Tampoco hay ningún divisor común aquí, entonces queda 1 que nunca se anota. La parte literal que se repite en los tres términos es X. La con menor exponente sería X al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Si X al cuadrado es el factor común, 1 multiplicado por 3 medios me da 3 medios. Para que me dé 3 medios al cubo, necesito ponerle X a la 1 para que sumado los exponentes me dé el 3. Más 1, ¿por qué número para que me dé un tercio? Por un tercio. 1 por un tercio es un tercio. Y para que me dé X al cuadrado no necesito ponerle parte literal porque ya al aplicar la distributiva me queda automáticamente la solución planteada en la expresión. Menos 1, ¿por qué número para que dé 2? 2. Para que me dé X a la cuarta, X al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2, X al cuadrado por X al cuadrado me da X a la cuarta. Entonces queda factoreado la expresión algebraica que nos dan. Todas estas actividades son para resolver aplicando el caso de factor común. Miremos este ejercicio, el más sencillo al más complejo. Dentro de los coeficientes, el factor que es divisor común en todos, el divisor que se repite en todos, es el 4. La parte literal que se repite en todos es la X. ¿Cuál es la más chica? X al cuadrado. Voy a aplicar razonadamente la distributiva o empezar a dividir término por término con el factor común que acabo de obtener. 8 dividido entre 4 da 2. X al cuadrado dividido entre X al cuadrado, X a la 0, entonces no se anota. Menos 4 dividido entre 4 da 1. X a la tercera dividido entre X a la segunda me queda X a la primera, porque se resta 3 menos 2, 1. 16 dividido entre 4, 4. Lleva más, entonces colocaré más. 4 menos 2, 2. X a la segunda.
12 dividido entre 4, 3. X a la quinta dividido entre X a la segunda, X a la tercera. Como es positivo, lleva signo positivo. Hemos encontrado el factor común de la expresión algebraica. ¿Cómo hacer en estos ejercicios que tienen números decimales? Una opción es transformarlos a fracciones. 2 centésimos, 4 centésimos, X a la tercera, 8 centésimos, porque ustedes saben que dos lugares decimales involucran dos ceros, X a la quinta, y 6 centésimos. Eso implicaría dos lugares decimales. El número común en el numerador, obviamente que ya creo que lo hayan descubierto, es el 2. Y el número común en el denominador es el 100. La variable va a ser X a la primera. Lo tenemos a nuestro factor común. 2 centésimos dividido entre 2 centésimos de a 1. X a la primera dividido entre X a la primera, X a la 0. Entonces no se ubica. 4 dividido entre 2, 2. 100 dividido entre 100 de a 1 que no se anota. Como aquí tengo X a la tercera y aquí X a la primera, se resta y me queda X a la segunda. 8 dividido entre 2 me queda de 4. 100 dividido entre 100 me queda de 1, entonces no va nada. 5 menos 1, 4. Me queda X a la cuarta. 6 dividido entre 2 me queda de 3. 100 dividido entre 100 me queda de 1, el 1 lo anoto y va a ser X a la tercera, porque 4 menos 1 me queda 3. Si ustedes quieren, verifican. 2 centésimos por 1, 2 centésimos X a la primera. 2 centésimos por 2, 4 centésimos X a la tercera. 1 más 2 me da 3. 1 más 4 me da 5 y 1 más 3 me da 4. Y así sucesivamente. Queda resuelto el otro ejercicio. Del mismo modo, completarán las actividades que siguen. Aquí se pide exactamente lo mismo, con ejercicios tanto con decimales. Este 1,2 es lo mismo que tener 12 sobre 10, acuérdense. Aquí 18 sobre 10, aquí 24 sobre 10 y aquí solamente el 3. Entonces, resolverán todas estas actividades que contemplan el factor común.